Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y hoy les traigo un programa súper deliciosamente dulce porque vamos a preparar los cinnamon rolls. Así que acompáñenme a preparar esta delicia. Todos los ingredientes están detallados en la caja de descripción del video. Ok, entonces vamos a comenzar a hacer nuestros cinnamon rolls. Lo primero que vamos a hacer es calentar la leche en el microondas por 1 minuto y vamos a mezclar la mantequilla, el azúcar y la sal. La leche debe haber quedado un poco más caliente que tibia, de lo contrario mataría el efecto de la levadura. Ahora integramos la mantequilla que debe estar a temperatura ambiente, el azúcar y la sal y mezclamos bien. Incorporamos los huevos. Aquí tengo nada más la harina de trigo. Es importante usar harina de trigo, lo que le llaman de fuerza o la que es para pan, especial para pan. Al tener más alto nivel de proteína le va a aportar más elasticidad y entonces eso se va a traducir en una buena miga de pan. Cuando ustedes compren la levadura, fíjense bien que diga instantánea. También pueden conseguirla como, aquí está en inglés, como fast acting, como levadura rápida. Y esta es la otra, levadura activa seca, traduciéndola así literalmente aquí del inglés. Levadura instantánea puede ir directamente mezclada con todos nuestros ingredientes secos. La levadura seca o active dry necesita ser activada con agua o leche caliente. Esta, por ser también un grano mucho más finito que la active dry, entonces eso ayuda a que se disuelva mucho más rápido. Esa es la diferencia entre estas dos. En esta receta estamos usando instantánea. Mezclamos nuestra harina y la levadura y vamos ahora a incorporarle la mezcla que hicimos con la leche, la mantequilla, el azúcar y la sal. Mezclamos bien. Vamos a obtener una masa bien pegajosa. Vamos a llevarla a nuestro mesón enharinado para comenzar a amasarla. Colocamos un poco de harina encima de nuestra masa y comenzamos a aplanarla con nuestros dedos, muy suavemente. Ok, entonces aquí lo que hago es doblarla. La volteo y así, con mis nudillos, así con esta mano, como si fueran garras, le voy dando así muy suavemente, muy suavemente. Los cinnamon rolls no necesitan mucha amasada. Esto nos va a tomar como 6 minutos aproximadamente. Entonces, volvemos, la doblamos, recogemos aquí con la harina, le seguimos dando con nuestros nudillos. Y así hasta que presionando con un dedo la masa se regrese inmediatamente. Allí paramos de amasar. Ok, entonces probamos aquí. Miren que ya se regresó la masa, entonces eso nos indica que ya nuestra masa está lista para llevarla a reposar. Y la voy a cubrir de aceite. La cubrimos con plastic wrap y la llevamos a un lugar cálido donde no peguen corrientes de aire. Y la vamos a dejar fermentar o reposar por 45 minutos a 60 minutos. Para preparar nuestro relleno es muy sencillo, simplemente mezclar nuestra azúcar morena con nuestra canela. La mantequilla que pedimos en los ingredientes para nuestro relleno es para aplicarle a la masa cuando la abramos antes de colocar esta mezcla de canela y azúcar. También podemos ir preparando nuestro molde donde vamos a hornear nuestros cinnamon rolls. Y lo vamos a ir acondicionando con mantequilla. Para preparar nuestro glaseado o nuestro frosting, mezclamos todos los ingredientes hasta obtener una pasta bien suave
que no sea tan espesa, pero tampoco tan líquida, como vamos a ver más adelante. Termino de suavizar mi glaseado con una batidora de mano. Miren cómo queda. No es súper líquida, pero tampoco espeso, o sea, debe caer de nuestra paleta o cuchara o lo que estén usando. Está deliciosa, pero yo le voy a agregar un poquito más de limón, porque el cinnamon roll, el frosting de cinnamon roll no lleva limón, pero a mí me gusta porque le da un toque espectacular. Así que probamos. Deliciosa. No dejen de agregarle ese punto de limón. Espectacular. Bueno, ya pasó una hora y aquí tengo mi masa que ya creció. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrirla aquí en mi mesón. Yo usé aceite para abrir mi masa, pero sugiero que usen harina ya que se les hará mucho más fácil al momento de enrollar y cortar los rollos. Lo que vamos a hacer es un rectángulo de aproximadamente 16 por 20 pulgadas o 40 por 50 centímetros. Entonces ahora vamos a cubrir nuestra masa con mantequilla. Aquí yo tengo la mantequilla, la voy a derretir, la voy a llevar al microondas como 30 segundos. Entonces esta parte que está aquí, como aproximadamente como 1 pulgada, voy a dejar, que serían como un dedo o algo así, dos dedos míos, la voy a dejar sin mantequilla, para que cuando cierre, selle bien. Agregamos ahora nuestro relleno asegurándonos de que cubra por completo nuestra masa, excepto la parte que dejamos abajo de 1 pulgada para poder cerrarla. Tratamos de nivelar un poco nuestro relleno, ya sea con un tenedor o con nuestras manos. Ya tenemos nuestra masa con nuestro relleno y aquí pueden ver perfectamente la parte que dejamos sin el relleno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a enrollarlo. ¿Y cómo vamos a enrollar? De allá, de al frente hacia acá. Entonces comenzamos así, enrollando. Y aquí cuando llegamos al final, entonces termina nuestro rollo y presionamos un poco. Arreglamos aquí los bordes que se abrieron un poquito y listo. Entonces ahora lo que hacemos es moverla un poco, nuestro rol. Ahora intentamos de apretar un poco suavemente para que quede un cilindro uniforme y que nos mida las 20 pulgadas de largo. Ahora voy a marcar mis 12 rollos que cada uno mida 3 centímetros o 1,5 pulgadas de grosor. Ok, entonces así medido, lo que vamos a hacer es cortarlo. Aquí estoy usando este nylon. El hilo dental yo no lo recomiendo mucho porque los hilos dentales la mayoría traen sabor como a menta, entonces no queremos sabor a menta a nuestro rol de canela, pero podrían hacerlo también con hilo normal. Entonces, y si no, pues con cuchillo pero bien afilado. Ok, entonces miren, yo lo que hago es colocar por debajo de mi masa, me ubico donde hice la marca y ahí lo cruzo, miren. Y aquí ya está mi primer rollo, miren. Ok. De una vez podemos hacer algo. Aquí la masa, la colita que les quedó, aquí
Aquí creo que la están viendo, sí. La colita yo se la pongo por debajo. La puedo poner de una vez en mi molde. Así. Y así, entonces voy a ir cortando todos los rollitos y los voy a ir colocando aquí. Ok, entonces finalmente los dividí en dos bandejas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cubrirlos con plastic wrap. Y entonces así igual los vamos a llevar a un lugar cálido, como pusimos la masa, y los vamos a dejar otra vez que crezcan o se fermenten por aproximadamente 45 o 60 minutos. Y podemos comenzar a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. ¿Qué hacer si queremos desayunar cinnamon rolls recién horneados? Tienen dos opciones para hacerlos. Cuando tengan la primera fermentación, o sea, cuando colocamos la masa a fermentar la primera vez, después que se haya fermentado, lo llevan al refrigerador. Al siguiente día, lo sacan del refrigerador, esperan como 30, 40 minutos a que la masa tome temperatura ambiente y la abren y siguen y comienzan a formar sus rollos de canela. Y la otra opción es armar los rollos de canela, colocarlos en nuestro envase, en nuestros moldes donde los vamos a hornear y los llevamos de una vez al refrigerador, cubiertos con plastic wrap, igual como hicimos ahorita, y de la misma forma el siguiente día los sacamos, los ponemos a que alcancen la temperatura ambiente y ya después los llevamos a hornear. Y bueno, ya pasó una hora de que mis cinnamon rolls estaban en su segunda fermentación. Entonces miren cómo crecieron y ahora los vamos a llevar al horno que ya tenemos precalentados a 350 grados Fahrenheit o 180 Celsius y los vamos a dejar entre 15 y 20 minutos. Yo les voy a decir cuánto tiempo me tomó en que ellos estuvieran listos. Lo que buscamos es un dorado leve. Y bueno, entonces los llevo al horno y nos vemos cuando estén listos. Ya pasaron 17 minutos y miren qué belleza mis roles de canela o mis cinnamon rolls. Miren, espectaculares. Y el olor, ustedes no se imaginan esto. Entonces, así calientes, recién sacados del horno, es que los vamos a cubrir con el frosting o el icing. Y aquí están los otros. Miren qué belleza. Entonces los vamos a dejar reposar unos 5 minutos, 5 o 10 minutos para probarlos a ver cómo quedaron. Pero yo estoy segura que esto quedó espectacular porque el olor es una cosa que yo, o sea, por todas partes me huele a canela con azúcar. Qué delicia. Y llegó el momento que, bueno, yo estoy esperando desde que comencé esta receta. Y miren que se desprende súper fácil de abajo por toda la cubierta esa o el colchón, vamos a llamarlo así, que le hicimos de mantequilla. Entonces, miren, están todavía calientes y voy a tocar para que, miren, es una esponja, son una esponja. Bueno, me voy a llenar los dedos, así que ni modo. Miren qué cosa tan deliciosa. Miren por dentro, cómo se deshace súper fácil. Uy, no, 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 no. Y ya les voy a decir cómo quedaron estos roles de canela. Obviamente esto no se come con tenedor, pero bueno, con su permiso. Oh my God.
no están buenos, están deliciosos, están espectaculares. Entonces, bueno, yo espero que este video, esta receta, les haya gustado. Y si les gustó, entonces, bueno, ya saben, apóyenme con un like, suscríbanse a mi canal, compartan esta delicia de receta. Díganme si no merece compartirla. Y por supuesto, no olviden darle a la campanita para que les avise en cuanto yo suba mi siguiente video. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.